En realidad sabemos muy poco acerca de los vikingos, esos nórdicos que en la Edad Media azotaron media Europa y la otra media pues porque no se les ocurrió. Lo cierto es que su era comienza oficialmente en Gran Bretaña y termina allí también. Comenzamos a hablar del año 793, cuando un drácar hizo incursión en Lindisfarne. En ese año se generó una leyenda negra sobre estos hombres del norte, sobre estos normandos, y en muchas iglesias se rezaba y se decía: de la ira de los hombres del norte, líbranos, Señor. Desde el 793 hasta 1066, la verdad es que los vikingos dieron mucho que hablar, intentaron incursiones en nuestro país, fueron rechazados en algunos casos por los musulmanes, bueno, pues creo que hasta 4 invasiones, pero de ello mejor nos va a hablar Manuel Velasco, que es una de las referencias obligadas en nuestro país para hablar de los nórdicos, para hablar de los vikingos. Acaba de publicar un libro en la colección Breve Historia, y la verdad es que nos ha encantado este libro en ediciones Nautilus. No para de firmar en la Feria del Libro. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente, que suele pasarme toda la tarde firmando un libro. ¿Se has encomendado a Odín? No, llevo un martillo de todo colgando todas las tardes. La verdad que además firmas en caracteres rúnicos, ¿no? Sí, sí. Es una pequeña broma casi, pero bueno, a la gente le gusta. Y llevas toda la vida investigando, viajando, sabiendo cosas, conociendo mejor a aquellos hombres del norte tan duros, ¿no? Bueno, la verdad es que llevo pocos años dedicado a esto, porque yo soy periodista de viajes, y entonces en uno de los viajes que hice a Suecia, hace como 8 años creo que son, la isla de Gotland concretamente, viendo el Museo de Historia, pues redescubrí a los vikingos, que yo los recordaba de haber visto las películas de Richard Fleischer, pues en televisión en blanco y negro en mi pueblo, pues hace cuando era yo pequeño. No tenía referencias apenas de vikingos y de pronto pues lo descubrí. Sobre todo viendo las rutas comerciales, no como guerreros y todo esto que es la fama que ha quedado en la historia, que no es que sea falsa, pero no es la única cosa que hicieron. Viendo la ruta comercial que, bueno, algo tiene, porque imagínate, pues, una ruta que comienza en Groenlandia, atraviesa todo el Atlántico Norte, atraviesa todo el Báltico, pasa por los ríos rusos, que cruzaban contracorriente, obviamente, seguían por los ríos que iban hacia el sur hasta llegar a Bizancio, que en aquella época pues, era el centro del mundo y el paraíso de cualquier comerciante que se preciara. Sí. Yo recuerdo una inscripción en la Catedral de Santa Sofía, ¿verdad? Algo así como, aquí estuvo Godric, una cosa así. Algo de este tipo de turístico. Sí. La verdad que eran muy viajeros, pero claro, es verdad, se convirtieron en exploradores o en atacantes, a lo mejor un poco movidos por las circunstancias, ¿no? Pues sí, se supone que hubo una gran población por un periodo cálido medieval que llaman los arqueólogos, que hubo muchos jóvenes rebosantes de energía que necesitaban un sitio donde vivir unos medios, y entonces es a partir del 7 de junio del 793, que es cuando comienza oficialmente la era vikinga, empiezan asaltos y más asaltos por las costas europeas. Pero claro, eso también hay que contrarrestarlo pues con los otros barcos. Los Drakar eran los barcos de guerra, pero los Nar eran los barcos mercantes. Sí. Y yo por mi cuenta pues estoy prácticamente seguro de que hubo más barcos mercantes que barcos de guerra. Eran muy buenos comerciantes, ¿no? Eran los mejores comerciantes de su tiempo y tenían los mejores barcos de su tiempo y eran los mejores navegantes también, claro. Conocían rutas secretas, ¿verdad? Para el conocimiento de la época. La verdad es que navegaban muy bien. ¿Esto qué significa? Que el mar formaba parte de sus vidas, ¿no? Totalmente, porque tanto por ejemplo, imagínate Noruega, todo lleno de fiordos, porque ellos vivían en las costas. Simplemente para atravesar un fiordo, pues no podían dar la vuelta por no sé cuántos kilómetros hasta llegar enfrente, que podían tener una granja de un vecino. Simplemente pues tenían que usar los barcos, obviamente. En Dinamarca había un montón de pantanos, aparte de estar todo rodeado, las pequeñas partes de tierra estaban rodeadas por el mar. Casi todos son islas en Dinamarca, excepto la península de Jutlandia. En Suecia vivían en la isla de Gotland sobre todo y en las islas del lago Malar, o sea que todo era navegación. Y la verdad es que esa expansión a lo mejor
por una mini glaciación que sufrieron, unas malas cosechas, una explosión demográfica, llegaron a tener más de 1 millón de habitantes en Escandinavia, pues eso les empujó también a las conquistas, y parece que Gran Bretaña era siempre, ¿no?, el azote, era donde iban a parar sus dracas, pero no, como tú bien has dicho, la verdad es que consiguieron merodear por buena parte del continente europeo, también en España, ¿no? En cuatro ocasiones hubo intentos de invasión, ¿no? Sí, bueno, es difícil establecer un número porque no siempre hubo crónicas al respecto, pero vamos, Asturias y Galicia fueron las primeras y casi siempre entraban por allí. Sevilla, ¿no? Sí, antes de llegar a Sevilla, pues saqueaban Santiago de Compostela, por ejemplo, que era ya bastante famosa en la Europa medieval. De hecho, ellos llamaban a España Jacobland, la tierra de Santiago. Después bajaban hacia Lisboa, que bueno, era una ciudad importante al Andaluz, pero a través de Guadalquivir entraban hasta Sevilla, que llegaron a saquear durante una semana. Menuda paliza les dieron los musulmanes después en Tablada, ¿no? Sí, pues es que entonces los moros estaban combatiendo a los cristianos en aquella época, porque era verano. Sí. Entonces, el Aterramán tuvo que mandar irse corriendo a refuerzos para allá y que consiguieron echarlos, no sé. Hablamos de Aterramán II, en 845. Sí. La verdad es que eran muy fieros, pero también se les podía combatir, o sea, no eran imbatibles, ¿no? No, sobre todo porque estaban muy desorganizados, eran pura fuerza bruta. Claro. Pasó algo similar a los celtas con los romanos. Cuando Vercingetorix reunió a todas las tribus de los galos, pues iban en plan cada uno a lo suyo. Entonces, eso frente al orden y el concierto de los romanos, pues no se puede vencer. La muestra fue en Alesia, ¿no? Donde había una fuerza superior, pero abrumadoramente superior a la de los romanos, y aún así, pues Julio César consiguió, con talento y con ingenio, pues derrotar a los galos. ¿Y estos vikingos eran fanáticos, Manuel? ¿Cómo? ¿Fanáticos en qué aspecto? Por ejemplo, estos guerreros berserk, ¿verdad? Sí. No, estos que era como, yo creo que una casta especial de guerreros, pero preparados a posta para que fueran así. Pero tan rabiosos, a lo mejor alguna enfermedad genética, algo había. Bueno, no hay nada concreto, ningún escrito que nos haya quedado de cómo se producían los berserkers. Sabe que es muy posible que tomaran amanita muscaria. Que eso en los bosques de abedules del norte pues es muy abundante. Eso también tiene un entrenamiento posiblemente hipnótico, algún trance hipnótico, que con el tiempo, cuando ya estaban preparados, hacía que entrasen en trance al oír los sonidos de la guerra, de las armas, los voces de guerra y tal. Entonces desarrollaban una fuerza descomunal. Se dice que bueno, que incluso eran inmunes a las heridas. Eso, bueno, pues así quedó en la historia. Sí, yo he leído alguna narración en la que un berserk se lanzó del barco, del Drakkar, ante la visión del enemigo y murió ahogado, claro, porque se hundió con todo. O sea que estaban absolutamente locos por entrar en combate, y muchos reyes de la época les utilizaron como guardia personal, ¿no? Sí, ahora como guardias personales pues era lo mejor, era lo más temible que había. Y se sabe que hubo algún caso de que combatían tan ferozmente que cuando acababa el combate caían exhaustos, incluso puede que hasta muertos, de pura deshidratación. O sea, de todas las fuerzas brutas que desarrollaban en el combate. Se dice que lo mejor para un vikingo era morir en combate empuñando su espada, ¿no? Bueno, para muchos sí, pero me temo que no era para todos, porque ese era el ideal del guerrero. Pero claro, hay que aclarar primero que no todos los vikingos eran vikingos, que es una cosa que cuento en mi libro. Claro. O sea, un vikingo era alguien que iba en una expedición de saqueo, exclusivamente. Y de la primavera que viene voy de vikingo. Sí, por ejemplo, en las asambleas de primavera se concertaban las tripulaciones y se hacían un montón de cosas, pero entre otras cosas era alguien organizaba el viaje, ponía el barco, ponía los medios y reclutaba gente para ir a tal sitio de expedición. Esos sí eran vikingos. Un mercader que a lo mejor no le habían ido bien los negocios, al regresar a su casa con el atón vacío, pues para no enfrentarse a la ciudad de su mujer más que nada, era capaz de convertirse de pronto en vikingo, asaltar algo que viera conveniente y bueno, pues regresar con las riquezas que su mujer esperaba que le llevase. Porque la mujer tenía mucha importancia en la sociedad vikinga, ¿verdad? Tenía muchísima. Incluso había poligamia, pero la primera esposa, que era la Juzfreya, era la que detentaba el poder sobre las propiedades y llevaba como signo de poder en la casa, llevaba las llaves de los arcones y de las puertas colgando de un broche de su vestido. Y aunque puedan parecer por la leyenda, ¿no?
puede parecer muy brutos, pero si había agresión física del marido hacia la esposa, esta se podía divorciar, se podía separar. Sí, pero también al revés, Y también al revés, eso es. Porque las estrellas eran también de cuidado cuando se ponían. Sí. Hay muchas leyendas de guerreras vikingas que no se conformaban con lo que su familia o la sociedad les ofrecía, se juntaban armas, un barco y se hacían las piratas y eran peor que los peores vikingos. En tu libro, por cierto, he visto que había también reinas, ¿no? Sí, había reinas, una de ellas especialmente famosa, como la reina Tyr de Dinamarca, que su marido se pasaba muchos tiempos, porque tenía territorios en Noruega, en Suecia y en zonas delicadas de Dinamarca. Entonces, mientras visitaba sus territorios para mantener más o menos la paz entre su gente y tal, pues gobernaba la reina, y la reina hizo grandes obras de ingeniería y detuvo incluso a los germanos que querían atacar a su país. Los nórdicos, los escandinavos, los vikingos, lo que conocemos popularmente como vikingos, pues se extendían por los territorios de Dinamarca, Noruega y Suecia. ¿Pero ellos tenían algún sentimiento unificador, algún sentimiento de nación? En principio no. Lo están teniendo con el tiempo. Según los reyes respectivos, se están haciendo más poderosos, al modo de los reyes feudales europeos. Entonces, por ejemplo, el rey Harald Diente Azul de Dinamarca fue el primero que unificó Dinamarca y dio un apelativo de daneses a todos los que ahora consideramos como daneses. Sí. En Noruega fue el rey Harald, el de hermosos cabellos. Y el más tardío fue Suecia. Esto tardó bastantes siglos todavía en unificarse. Allí fueron más díscolos y también tardaron mucho más en cristianizarse. Pero los vikingos suecos, los Rus, dieron nombre a una nación, ¿verdad? Rusia. Sí, el Rus era como los eslavos que vivían en aquellos territorios, llamaban a los vikingos. Rus era carremeros. Entonces, al unificarse las ciudades de Novgorod y Kiev, fueron fundadas por los vikingos, pues formó el reino Rus, que derivaría luego en Rusia. En Rusia, sí. Descendiente de aquellos, pues Iván IV el Terrible, por ejemplo, que fue uno de los últimos representantes y que dio un maltrato a la ciudad de Novgorod, la convirtió en mártir con una matanza terrible. Bueno, pues la verdad es que muy interesante el libro, descubrimos muchas curiosidades. Hombre, lo del cuerno habrá que contarlo, ¿no, Manuel? Pues eso ya es un clásico. Es un clásico, sí. Totalmente falso. Aunque no lo vendan los de la bucle sí. Y un solo casco con cuernos. Claro, el casco habitual era un casco cónico con una protección nasal, ¿no? Sí, entonces imagínate para un guerrero que utiliza el hacha o la espada, lo incómodo que tiene que ser un casco con esos cuernos enormes que les ponen. Sí, ¿y cómo se generó esa leyenda casi urbana? Sí, pues es una leyenda operística. De Wagner. Sí, cuando Wagner empezó con sus óperas, que además eran germánicas, no eran distintas, pues el escenógrafo se le ocurrió poner cuernos a los guerreros porque se le encontró un objeto en Dinamarca, pero muy anterior a los vikingos, en que sería pues una figura que podría ser un chamán, una danza o algo así, con cuernos, que eso es muy posible que fuera porque de tiempos celtas o incluso de la edad de bronce. Entonces, pues aquello le hizo gracia al escenógrafo y a los guerreros cuernos, que eran germanos, repito, pero entonces los vikingos, de saber por qué, tienen cuernos. Bueno, y grandes aportaciones de los nórdicos. Pues bueno, ahí está, por ejemplo, la fundación de Dublín, ahí está el viaje de Eric el Rojo, ¿verdad? La llegada a América. La verdad es que eran grandes navegantes, muy arriesgados, muy osados. Sí, porque atravesaron todo el Atlántico Norte. Primero colonizaron las islas Feroe, que estaban deshabitadas. Las Orcadas de la Selva, que había pictos en aquella época, que es una tribu que, llegó a desaparecer cuando los gaélicos escoceses los unificaron con ellos y, los destruyeron prácticamente. Después las Héridas, Irlanda, por supuesto, y luego ya otra vez llegaron hasta Islandia y de allí a Groenlandia, con el último paso hasta lo que ellos llamaron Vinland, que es Norteamérica, donde se han encontrado restos de una casa cuadrada, tal como las que tenían ellos en aquella zona, y restos de minerales, una fragua que los indios nativos no podían tener porque estaban en la tierra. Y por supuesto, Manuel, nuestro agradecimiento a esas sagas, ¿verdad?, que tanto nos han ilustrado. Pues sí, maravillosas sagas, maravillosas novelas históricas, algunas fantasías y otras, pero básicamente históricas, sobre todo los irlandesas, que cuentan las historias de sus antepasados, que la pasaron oralmente de generación en generación, hasta que llegaron los monjes que penetraron el país, y los propios religiosos irlandeses, al contrario de lo que hicieron los noruegos, suecos o daneses, no renegaron de sus antepasados. Lo primero que hicieron es alfabetizar a la población y transcribir las sagas que se pasaban de generación en generación. Esto se convirtió en un gran negocio en Islandia, con gente trabajando, haciendo turnos en los monasterios, porque todo el mundo quería tener las sagas en sus casas.
Y bueno, se dice que la era vikinga concluye en el siglo XI, aunque no es que allí murieran todos los vikingos, no. La cosa siguió, ¿verdad? Sí, igual que tampoco había vikingos antes de la era vikinga, por supuesto. Eso es. Son fechas que los historiadores ponen para marcar épocas. Entonces, todos los países están ya prácticamente cristalizados, con lo cual su forma de vida ha cambiado. Todos los países tienen un rey absoluto y una serie de nobles al florecer en tierras, al modo del feudalismo europeo. Todo eso está contrario a las tradiciones vikingas de hombres libres que cada uno tenía su granja, que era su castillo prácticamente. No han nacido de piedra como los que conocemos, pero su granja era su castillo, en el sentido pues literal de la palabra. Y entonces prácticamente la forma de vida vikinga ha terminado con eso. La verdad es que es un pueblo fascinante, muy influenciado por esa religión fatal, siempre pendiente del Ragnarok, siempre pendiente del juicio final, con Loki y sus bestias infernales, los gigantes luchando codo con codo con los guerreros. La verdad es que siempre es muy sugerente, ¿verdad? Muy atractiva la estética nórdica. Sí, pero no era tampoco, o sea, era un fin de los tiempos, pero que siempre daba lugar a un ciclo nuevo. Sí. O sea, había esperanza después. Sí. Fin del fin y ya se acabó todo. Sí, pues sobrevive un hijo de Odín, ¿verdad? Para dar luz otra vez a... Varios ciclos, hay una pareja humana que dará luego pues a la nueva generación y un nuevo ciclo cósmico, como los que, bueno, pues todas las culturas hablan de ciclos pretéritos en que los dioses se combinaban con los hombres y formaban nuevas generaciones y no sé, cosas así. Podrían hacer lo mismo. ¿Cuántos dioses vikingos están pensados? Yo no tengo la cuenta. Y no sé si alguna tendrá. Pero supongo que habría uno para cada cosa, ¿no? Sí, como todas las civilizaciones antiguas. El Odín era el principal, aunque no era el más popular. Sí. ¿Qué significa Odín? Odín es furia. Furia. Tanto el nombre germánico, que es Wotan, como el anglosajón, que es Boden, todo significa furia. Furia, y Thor era su hijo predilecto, ¿no? Sí, era el hijo predilecto, que es trueno, y llevaba su martillo, el Mjolnir, y bueno, pues era más cercano a los hombres de todos los dioses. Sí, no le estaba permitido vivir en el Asgard, ¿no? Sí, podía vivir en el Asgard, pero lo que pasa es que viajaba continuamente para atacar a los gigantes, que son los representantes de las fuerzas caóticas del universo, que están tratando de destruir el orden que pusieron los dioses y controlar a los hombres. Entonces, que eso tiene que viajar mucho. Sí. Luego se cuenta que eran muy pendencieros, supongo que sí, pero luego lo que más le gustaba beber era la hidromiel, ¿no? El hidromiel era el licor... que fortalecía, ¿no? Sí, el licor fuerte, que además hay una leyenda sobre que era para la inspiración de los poetas y cosas así, que hay una leyenda muy bonita que cuento en el libro y que es mejor leer en el libro, que a la serie es muy larga. Después venía cerveza, que era lo más cotidiano, que podía ser pues la normalita, que debía ser muy suave, y después para fiestas especiales donde podían echar especias que consigan en los mercados del Oriente, claro, y cosas así. Después también tenía leche, que podía ser fresca o fermentada, y bueno, y yo imagino que cuando no había más remedio, pues bebían agua. Bueno, pues nos ha encantado tu libro, en la colección Breve Historia, Manuel Velasco, Los Vikingos, en ediciones Nautilus lo podéis encontrar, y te agradezco mucho que hayas estado un ratito con nosotros en La Rosa de los Vientos. Gracias, Manuel. Gracias a ti. Un abrazo.